Nuevamente con ustedes el doctor Jesús Valero, pediatra puericultor. Actualmente me desempeño como residente de posgrado del servicio de nefrología pediátrica del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Inicio con un epígrafe, un pensamiento de Homer Smith, fisiólogo renal. Cito de manera textual: nuestros huesos se fracturan, las glándulas se fibrosan, los músculos se atrofian, el cerebro muere y no impide la vida, pero si las estructuras renales dejan de reconstituir adecuadamente la composición de la sangre, ni los huesos, ni los músculos, ni las glándulas, ni el cerebro podrían funcionar. Una de las funciones más fascinantes del riñón es la que tiene que ver con la regulación electrolítica. Un riñón que conserva su capacidad funcional mantiene al organismo en un estado de balance hidroelectrolítico. Ok, el tema a desarrollar el día de hoy: síndrome nefrítico. Recordemos que el síndrome nefrítico es una entidad clínica que se caracteriza por una lesión inflamatoria no supurativa de la pared del capilar glomerular y que es desencadenada por una amplia variabilidad de agentes químicos, físicos, tóxicos, inmunológicos, traumáticos e infecciosos. Hoy haremos hincapié en referencia a los agentes infecciosos, específicamente a la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, ya que la misma representa entre un 75 a un 80% de los casos en nuestros pacientes pediátricos. Para entender dicha entidad sintomática es importante conocer cómo está constituido el corpúsculo de Malpighi. Vamos a dibujarlo, ¿sí? Cápsula de Bowman, pared del capilar glomerular. Esto sería lo que es las células endoteliales o el epitelio fenestrado, membrana basal glomerular o lámina densa, pedícelos, podocitos, células mesangiales, arteriola aferente, eferente, mácula densa, células clínicas glomerulares y el túbulo contorneado proximal. Ok, una pregunta: ¿de qué depende la tasa de filtración glomerular? Dicha tasa depende de lo que es el coeficiente de filtración, es decir, del área o el espesor del capilar glomerular, así como también va a depender de lo que es la presión hidrostática o hidráulica del capilar glomerular, menos la presión oncótica o coleomótica del capilar glomerular, menos la presión hidráulica de la cápsula de Bowman. Una tasa de filtración glomerular efectiva es aquella que iguala o supera los 10 milímetros de mercurio, pero esto es importante decirlo y resaltarlo, que la tasa de filtración glomerular es fluctuante a cambios hemodinámicos en el paciente, como pueden observar a continuación. Si existe una vasoconstricción de la arteriola aferente o si existe un aumento en la resistencia vascular de la misma, va a producir entonces una disminución de la presión hidráulica o la presión hidrostática del capilar glomerular. Por ende, disminuirá tanto la tasa de filtración glomerular como el flujo sanguíneo renal. Por otra parte, si existe un incremento en la resistencia vascular de la arteriola contralateral, es decir, una vasoconstricción de la arteriola eferente, incrementará la presión hidráulica del capilar glomerular, por ende aumentará la tasa de filtración glomerular, pero disminuirá el flujo sanguíneo renal. Ahora, si existe una vasoconstricción máxima de la arteriola eferente, observen, entonces esto garantizará un aumento de la presión oncótica o la presión coleosmótica del capilar glomerular, por ende disminuirá la presión hidráulica. Entonces esto va a reducir la tasa de filtración glomerular y va a reducir el flujo sanguíneo renal. Observen. Y por último, la situación en la cual existe una vasoconstricción en ambas arteriolas, tanto en la aferente como en la eferente. Los textos describen que acá solamente disminuirá el flujo sanguíneo al riñón, pero que la tasa de filtración glomerular se mantiene conservada. A manera de resumen, existe una fuerza que favorece a la filtración y existen dos fuerzas antagónicas que se oponen a la filtración.
La fuerza que favorece es la presión hidráulica del capilar glomerular, en la cual en el extremo afrente del capilar glomerular es de 60 milímetros de mercurio y en el extremo de frente del capilar glomerular es de 58 milímetros de mercurio. Y dos fuerzas que se oponen: presión hidráulica de la cápsula de Bowman, 15 milímetros de mercurio, tanto en el extremo afrente como en el deferente, y la presión oncótica del capilar glomerular, 21 en el extremo afrente, 33 en el extremo de frente, donde la PEF, la presión de filtración neta, va a ser de 24 milímetros de mercurio en el extremo afrente y va a ser de 10 milímetros de mercurio en el extremo eferente. Sistema de complemento: moléculas plasmáticas implicadas en distintas cascadas bioquímicas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar fagocitosis y dirigir la lisis de las células. Constituyen el 15% de la fracción de inmunoglobulina del suero. Está formada por 30 glucoproteínas y fragmentos que se encuentran en el suero y otros líquidos orgánicos de forma inactiva, y que al activarse de forma secuencial, repito, y que al activarse de forma secuencial realizan una serie de reacciones con la finalidad de destruir la salida. Recordemos que existen tres vías de activación del complemento: la vía clásica, la vía de la lectina y la vía alterna, y que todas confluyen a nivel de lo que es el C3, que sería el complemento atacante. El C3 se forma entonces el C3b y el C3a. El C3b tiene acción fagocítica, quimiotáctica y de oxonización. Posteriormente se forma lo que es el C5, C5b, C5a, C6, C7, C8 y C9, que tiene acción de perforación de membrana, es decir, muerte microbiana. Y el C5a participa en la liberación de histamina. Y la histamina, recordemos que tiene tres mecanismos: inflamación, aumento de permeabilidad vascular y atracción de células fagocíticas. Ahora sí, entrando en materia, ¿qué es el síndrome nefrítico? Bueno, el síndrome nefrítico es una entidad clínica que se caracteriza por hematuria acompañada de hipertensión, retención azodada, oliguria, proteinuria y edema. Sexo: prevalece en el sexo masculino con una relación de 2:1. La glomerulonefritis aguda postinfecciosa representa el 80% de las causas en el paciente pediátrico y se estiman 470.000 casos en el mundo. La edad de presentación, entre los 4 a los 14 años, es poco frecuente en lactantes menores y mayores y solamente se presenta en el 5% de los casos. Existen múltiples serotipos nefritógenos: 1, 2, 4, 12, 25 en infecciones faríngeas con periodo de latencia de 7 a 15 días, 2, 42, 49, 56, 57 y 60 en las cutáneas con un periodo de latencia de 3 a 5 semanas. Esto es importante decirlo, que las formas no estreptocóxicas son esporádicas y la nefropatía es simultánea al proceso infeccioso. Posibles antígenos relacionados con glomerulonefritis: bacterias, Streptococcus beta-hemolítico del grupo A o Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Leptospira, Salmonella typhi, virus, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus hepatitis B, parásitos, tosoplasma, trypanosoma, fármacos, sulfas, compuestos orgánicos de oro, antígenos endógenos como las tiroglobulinas, el epitelio tubular renal asociados con tumoraciones. A continuación, fisiopatología. El Streptococcus beta-hemolítico del grupo A, también denominado como Streptococcus pyogenes, tiene en su superficie una proteína que es conocida como la proteína I. Esta proteína va a desencadenar una reacción antígeno-anticuerpo con la formación de inmunocomplejos circulantes. Esos inmunocomplejos circulantes van a viajar y se van a depositar a nivel de lo que es la pared del capilar glomerular, pero pueden ser transportados, pero también se pueden formar a nivel in situ. Automáticamente se pone de manifiesto el sistema de complemento C3, que va a tener entonces acción fagocítica, de oxonización y quimiotáctica. Por ende, va a reclutar polimorfos nucleares, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, y los mismos se van a encargar de liberar
múltiples sustancias químicas o mejores químicos como son la serotonina, citocina, factor de necrosis tumoral, entre otras que van a producir la inflamación de dicha estructura. ¿Cómo responde el organismo ante esta situación, ante este caos inflamatorio a nivel del capilar glomerular, que trae como consecuencia una disminución del coeficiente de filtración o una disminución del área o superficie de filtración? Responde con una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente con la finalidad de mantener la tasa de filtración glomerular. Esto incrementa la presión hidráulica del capilar glomerular, aumenta la presión de filtrado y origina entonces la hematuria y la proteinuria en el paciente. Posteriormente es tanta la inflamación que los mecanismos de autorregulación del organismo son incapaces de mantener una tasa de filtración óptima. Por ende, existirá una disminución de la tasa de filtración glomerular y esto va a originar una expansión del compartimiento extracelular, específicamente del compartimiento intravascular, originando entonces hipertensión e hipervolemia en el paciente. En segundo lugar, si hay una disminución de la tasa de filtración, entonces existe una retención de productos azoados de urea. Por otra parte, la inmunidad humoral y la inmunidad celular participan o desempeñan un papel importante en el daño tisular renal. Acá pueden observar la membrana basal glomerular con su lámina externa y su lámina interna, antígenos circulantes, antígenos in situ. Se pone de manifiesto entonces el sistema inmunológico humoral, liberando linfocitos B, y los linfocitos B liberan entonces anticuerpos que se unen fuertemente a dichos antígenos. Posteriormente entonces ataca el sistema de complemento, recluta a células residentes a polimorfo nuclear. Las mismas van a producir entonces la liberación de una serie de sustancias, como serían las proteasas, las citocinas y radicales libres de oxígeno, que van a producir daño tisular. Por otra parte, se pone de manifiesto el sistema inmunológico celular, liberando al medio linfocitos T. Y los linfocitos T se encargan de estimular a los monocitos para que los mismos liberen proteasas, radicales de oxígeno y citocinas, que van a producir mayor daño a nivel de la barrera de filtración glomerular. El daño glomerular y los signos clínicos estarán determinados por la localización de los inmunocomplejos. Si los inmunocomplejos circulantes se depositan a nivel del mesangio o de las células mesangiales, el paciente presentará proteinuria y microhematuria. Por otra parte, si dichos inmunocomplejos se depositan a nivel endocapilar, el paciente presentará proteinuria, hematuria, insuficiencia renal y lesiones inflamatorias. Pero por último, si los inmunocomplejos circulantes se depositan a nivel epitelial, el paciente presentará proteinuria en rango nefrótico y no lesiones inflamatorias. Acá ustedes pueden observar un glomérulo normal. Acá un glomérulo inflamado. Nótese la disminución de la luz, donde puede notarse la acusada proliferación celular, infiltración de neutrófilos y obliteración de la luz capilar. Acá depósitos granulares de inmunoglobulinas en la pared del capilar glomerular. Y en este pueden observar lo que se conoce como jorobas o HUM, que es característico de depósitos subepiteliales. Enfermedades que pueden producir síndrome nefrítico agudo en el niño. Las frecuentes entonces está la glomerulonefritis postinfecciosa postestreptocóxica o postinfecciosa no estreptocóxica, púrpura de Schoen-Henoch, nefropatía por inmunoglobulina A. Menos frecuentes lo que es la glomerulonefritis membranoproliferativa, lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis en la sexy. Raras, glomerulonefritis mesangial, inmunoglobulina A, glomerulomatosis de Wegner, entre otras. Manifestaciones clínicas generales, renales, descritas anteriormente, cardiovasculares, inmunológicas, serológicas.
Esto es importantísimo, la relación de los signos clínicos con el tiempo promedio. Nótese que el edema, la oliguria y la hipertensión arterial dura aproximadamente 1 semana en el paciente, que la retención azobada y la proteinuria 4 semanas, y que la eritrocituria puede durar hasta 6 meses e incluso hasta 12 meses. El tratamiento de síndrome nefrítico es un tratamiento de soporte, va dirigido a evitar las complicaciones. En esto quiero ser muy concreto: dieta, diuréticos antihipertensivos. Dieta hiposódica, 1.000 equivalentes por kilo día de sodio, con restricción hídrica de 400 ml por metro cuadrado de superficie corporal día hasta 600 ml por metro cuadrado de superficie corporal día. Los diuréticos a base de diuréticos de asa. Y por último, antihipertensivos como son los antagonistas de los canales de calcio o beta-bloqueantes. Recordemos que en la asa ascendente gruesa de Henle existe un transportador de recambio, un intercambiador y un cotransportador. El intercambiador es de sodio hidrogenión y el cotransportador de sodio, 2 cloros, 1 potasio. Estos minerales son reabsorbidos. El cloro egresa por un canal de cloro, el potasio egresa por un canal de potasio y el sodio por mecanismo de bomba sodio-potasio. ¿Quiénes actúan acá? Actúan los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa van a bloquear a este cotransportador NKCC2, por ende no se va a reabsorber ni sodio, ni 2 cloros, ni potasio. Por ende, estos minerales van a ser eliminados por orina arrastrando grandes volúmenes de agua. Tratamiento entonces con furosemida. La furosemida a 1 miligramo por kilo, dosis inicial máximo 40 miligramos, dosis diaria de 2 a 4 miligramos por kilo en 2 o 3 dosis, ya sea vía oral o vía endovenosa. Esto según la Sociedad Española de Nefrología Pediátrica, protocolo 2014. Sin embargo, algunos textos hablan de administrar furosemida 10 miligramos por kilo dosis si las cifras de presión arterial y diastólica están por encima de 100 milímetros de mercurio. Y ahora, fármacos antihipertensivos como es nifedipino a 0,25-0,5 miligramos por kilo dosis, máximo 10 miligramos. Se puede repetir dosis cada 4 o cada 6 horas. Y terapia alternativa, la hidralacina, 0,75 miligramos por kilo día, repartidos cada 6 o cada 12 horas, como máximo 25 miligramos dosis. Criterios de biopsia renal: presentación atípica, disminución de la función renal más de 3 meses, deterioro progresivo de la función renal, no mejoría del sistema de complemento C3 en 4 semanas y siempre y cuando exista duda diagnóstica. Diagnóstico diferencial con la glomerulonefritis membranoproliferativa, la enfermedad por inmunoglobulina A y por último la glomerulonefritis secundaria a enfermedades sistémicas como el lupus, el eritematoso sistémico y la nefritis de la púrpura de Schoen-Henoch. Allí pueden visualizar sus respectivas descripciones. Principales causas del síndrome nefrítico agudo: afectación renal con complemento bajo o complemento normal. Nótese que el complemento bajo se presenta en la glomerulonefritis aguda por estreptocóxica y en la membrana proliferativa, y el complemento normal en la nefropatía por inmunoglobulina A, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, la enfermedad por anticuerpos antimembrana glomerular. Y en afectación sistémica con complemento bajo tenemos el lupus eritematoso sistémico, la endocarditis, y con complemento normal la púrpura de Schoen-Henoch, el síndrome de hemolitis urémico y las vasculitis. Ok, bueno, y para finalizar, un algoritmo diagnóstico de hematuria. Todo paciente con hematuria sospechar o considerar infección de vía urinaria. Por ende, se le debe realizar entonces urocultivo y uroanálisis. Descartar enfermedad sistémica y ver la causa de la hematuria, si es glomerular o no glomerular. Es decir, realizar un uroanálisis con contraste de fase. Si tengo presencia de hematíes isomórficos, entonces la causa es no glomerular y se debe realizar urocultivo, relación calcio-creatinina, ácido úrico-creatinina, un ultrasonido nefrourológico, realizar DMSA, DTPA, es decir, estudios gammagráficos, pero solamente en casos seleccionados, y la citoscopia. Si es anormal,
entonces infección de vía urinaria, malformaciones, uropatías, litiasis, lesiones ocupantes de espacio. Si es normal, entonces infección de vía urinaria, hipercalciuria, hiperuricosúria, fármacos tóxicos, hematuria de esfuerzo o hematuria idiopática. Ahora, si tengo presencia de hematíes dismórfico, realizar urea, creatinina, sistema de complemento C13, H50, C4, inmunoglobulinas, antianas y otra serología lúpica, biopsia renal solamente en casos seleccionados. Si el sistema de complemento C3 está disminuido, entonces sospechar en una glomerulonefritis aguda postinfecciosa, en una glomerulonefritis membranoproliferativa o en una nefropatía lúpica. Ahora, si el C3 está normal pero hay antecedentes patológicos familiares positivos, sospechar en una hematuria benigna familiar o en síndrome de Halford. Ahora, si no existen antecedentes patológicos familiares, sospechar en una nefropatía por inmunoglobulina A, hematura benigna no familiar, glomerulosclerosis focal o púrpura de Cheron-Holmes. Si existe patología sistémica, entonces una glomerulopatía por púrpura de Cheron-Holmes, nefropatía lúpica u otras vasculitis. Ahora, si no existe enfermedad glomerular, sospechar entonces en un síndrome hemolítico urémico, una hemoglobinopatía o en una nefritis tóxica. Espero que les haya gustado dicha entidad sintomática. Para finalizar, quiero compartir esto con ustedes. Mientras más sencilla la gente, más hermosa resulta. Recuerden que pueden escribirme a mi correo electrónico jesusvalero286@hotmail.com. Nos vemos en la próxima.